Ok, ¿qué tal todos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos dando inicio a un evento que guarda relación con un debate con representantes para analizar la parte económica de los diferentes programas de los candidatos a presidente. Esta iniciativa está auspiciada básicamente por tres instituciones: la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Concepción, la agrupación de exalumnos de Ingeniería Comercial de la Universidad de Concepción y la Asociación de Egresados de toda la Universidad de Concepción. Damos nuestra cordial bienvenida a los panelistas que están representando los diferentes comandos y al mismo tiempo a toda la gente que se está integrando a las redes sociales para participar de este debate. Y para iniciar quiero explicarle un poquito de forma muy rápida el formato. Vamos a hacer tres rondas de preguntas y cada ronda está asociada a un tema. Se le va a colocar una pregunta a cada participante que tiene un tiempo de respuesta de 3,5 minutos. Cada una de las preguntas son diferentes, aun cuando el tema sea común para todos. Posteriormente viene una cuarta ronda que va a estar específicamente relacionada con preguntas que fueron elegidas aleatoriamente sobre una diversidad de temas que también están vinculadas con la parte económica. Y finalmente habrá una ronda de 3 minutos para que ustedes puedan participar, específicamente con réplicas, por si hay alguno de los participantes que haya aludido la respuesta de ustedes o que lícitamente quieran hacer un complemento de esto. Ok, dicho esto, entonces vamos a partir teniendo en consideración que hoy en día existe una gran preocupación en nuestra sociedad, particularmente por este clima enrarecido que estamos viviendo y que coincide básicamente con la elección presidencial, coincide con el funcionamiento de la Convención Constitucional y además con toda una situación económica que está resultando bastante preocupante también, porque presenta un comportamiento bastante ambiguo, entre comillas. Porque por un lado, ¿no es cierto?, estamos viendo que los indicadores económicos están mostrando un gran crecimiento durante este año, que probablemente nos lleve a un término del PIB de aproximadamente en promedio un 11%. No obstante, a pesar de eso, hay serios informes y preocupaciones por parte de la propia autoridad económica, en este caso el Banco Central, e incluso organismos internacionales que dan cuenta que Chile, al igual que muchas economías, van a ralentizar el crecimiento y probablemente nosotros lleguemos a un 2% promedio. Esta situación naturalmente confunde un poco, pero al mismo tiempo es preocupante para la ciudadanía. Y esto porque también las diferentes candidaturas están mostrando propuestas que, si nosotros consolidamos todas las iniciativas que ustedes están planteando, alcanzan aproximadamente a 4.000 ideas o iniciativas. Y para esto entonces los hemos invitado a ustedes para que puedan explicarnos algunas cosas en relación a lo mismo y ver y mostrar la visión que ustedes tienen, particularmente para la ciudadanía. Y vamos a partir con la primera ronda, que guarda relación específicamente con la reactivación económica y el crecimiento. Y esto particularmente lo hemos considerado porque cualquiera sea la candidatura presidencial que se posicione en la presidencia, se va a encontrar por lo menos con un año o año y medio muy complejo, muy preocupante, porque las cifras, ¿no es cierto?, pueden perfectamente mostrar una situación muy negativa. Y esto ha hecho entonces de que ustedes, dentro de sus propuestas, estén planteando algunas cosas, ¿no es cierto?, que llaman profundamente la atención. Y la pregunta, vamos a partir preguntándonos al representante del comando de don Gabriel Boric. Y la pregunta es la siguiente. Nuestra propuesta dice, voy a citar exactamente lo que ha propuesto el comando de Gabriel Boric.
Cito textual: nuestra propuesta de reactivación económica tiene dos pilares fundamentales: el empleo femenino y la inversión verde. Nuestro horizonte no solo es volver a los índices económicos previos a la pandemia, sino que vemos en la reactivación una oportunidad de recuperación que gire hacia un nuevo modelo. La pregunta es, ¿cómo cree usted o cómo podrían ustedes compatibilizar esta gran necesidad de soluciones a una situación tan compleja como la que se va a vivir, cuando necesariamente esto va a significar tener que aplicar instrumentos de política económica que por excelencia son técnicos, mientras por otro lado existen naturalmente mucha flexibilidad hasta este momento desde el punto de vista del consumo y del gasto? Y esto le va a hacer cambiar el switch a la gente a partir del próximo año, cuando se van a tener que enfrentar a restricciones que le van a obligar a apretarse el cinturón. ¿Cómo la candidatura del señor Boric está planteando esta situación? ¿Cuál es el alcance que ustedes le están dando a eso? Ok, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a este debate. Voy a tratar de ajustarme a los 3 minutos medio que nos indicaron. Nosotros tenemos, para el caso de la reactivación, 3 ideas centrales. Una es efectivamente fomentar y mejorar los subsidios. En este caso, Chile tiene una serie de subsidios al empleo que nosotros vamos a rediseñar y enfocar básicamente a el empleo de las mujeres jóvenes que están, digamos, con bajas calificaciones. Y eso porque entendemos que ahí, cuando uno va a mirar lo que nosotros llamamos, lo que se llama los nini, las personas que no estudian ni trabajan, el estudio de Andrea Repeto de hace 5 o 6 años indica que el 90% de los ninis son mujeres jóvenes, madres solteras. Entonces creemos que ahí hay un bolsón importante de mujeres que debieran y podrían entrar al mundo laboral si les diéramos la oportunidad. Lo segundo, esto tiene que ir complementado con algo que es más de largo plazo, que es la creación de un sistema nacional de cuidado. Decimos que no va a ser inmediato, pero se tiene que conjugar con él, porque la posibilidad que nosotros tengamos de hacer que las mujeres entren al mercado laboral tiene que compatibilizarse con la posibilidad de que ellas salgan de las labores de cuidados tradicionales que cumplen, y en ese sentido poder dejar tanto a sus hijos como a los adultos mayores al cuidado de esta red nacional de cuidado. El segundo elemento es un fuerte aumento de la inversión pública dirigida principalmente en infraestructura y una inversión que tenga el objetivo de ser inversión productiva, es decir, generar inversión para mejorar la producción del sector privado, que necesite un fuerte aumento de mano de obra y que también dinamice los sectores propios de la construcción. Y eso ligado al cambio climático. Un ejemplo muy claro es la necesidad que tenemos nosotros de hacer inversión en infraestructura hidrológica o hídrica para poder recuperar las cuencas hídricas que tenemos a niveles de crisis en todas las regiones, y eso hacerlo compatible con el sector, principalmente con el sector agrícola, que ocupa el 70% del agua en Chile. Eso, de acuerdo a los distintos datos, nos podría, es una inversión que, digamos, está en algo así como el 0,8 puntos del PIB, que es lo que nos indican los estudios, lo que nos permitiría a nosotros resolver, por un lado, la crisis hídrica, haciendo mucho más eficiente el consumo del agua, y por otro lado, mejorar, aumentar la inversión pública, aumentar la mano de obra y aumentar también la actividad económica en el sector construcción. Y finalmente, vamos a buscar un aumento importante en los créditos asociados a las pymes, los créditos que se entregaron durante la primera parte de la pandemia, si bien podríamos decir que eran bien intencionados, no alcanzaron a llegar profundamente a las pymes, se quedaron en una parte importante de la gran empresa 1, por llamarlo de alguna manera, y además no llegaron, o sea, no logramos que el costo de esos créditos al pasar por la banca privada fuera lo suficientemente bajo
para que pudiéramos fomentar el crecimiento económico y la actividad económica. Tiempo. Voy a dejarte planteada, Fernando, una interrogante que me gustaría que al final, en la última ronda, la tuvieras en consideración. Básicamente, está referido a la gran cantidad de subsidios que esto involucra. La pregunta que me gustaría que realmente la analizaras es ¿qué o cómo va a ser financiado eso? ¿Ok? Vamos ahora a la segunda pregunta en esta ronda, que corresponde al comando de Sebastián Sigers. Específicamente, hoy en día estamos viendo que esta etapa de recuperación que viene, ¿no es cierto?, ya haciendo presencia principalmente por algunos desajustes que se están dando en temas de inflación, exceso de gasto, lamentablemente un desequilibrio fuerte también desde el punto de vista de las finanzas públicas. Y esto va a requerir naturalmente, como lo señalaba al comienzo, una intervención de parte del Banco Central para definitivamente controlar o regular el gasto. ¿Cómo ven ustedes específicamente la participación del Banco Central y cómo hoy creen ustedes que se va a compatibilizar esa participación del Banco Central cuando por otro lado existen, presiones sociales que no reciben de buen agrado, inclusive algunos parlamentarios, la participación del Banco Central, y por otro lado, cuando está a puerta de ser tratado también las funciones del Banco Central en la Convención Constitucional? ¿Cuál es la opinión tuya? Gabriela, entiendo que es la representante de... Sí, a ver, lo primero a mí me parece fundamental agregar que como condición para el crecimiento, para la transición, digamos, lo que viene ahora, el tema de focalizar el gasto y retomar el crecimiento, creo que es súper importante las certezas jurídicas, que es algo que no se ha hablado, porque es cierto que es súper importante el tema hídrico y es una urgencia que tenemos que solucionar. Es cierto que todos estamos convencidos de que la mujer tiene que tener más oportunidades, pero no solamente en el mercado laboral, digamos, tenemos que avanzar hacia la corresponsabilidad en la crianza, es cierto, y eso también es un tema que nosotros tocamos en el programa. Es cierto que es más que necesario reconocer el rol de las cuidadoras, que es algo que también mencionamos, pero a mí me parece que un aspecto súper importante que no se tocó acá es el de la protección de los derechos de propiedad. Las tomas no se resuelven negociando, se resuelven resolviendo los derechos de propiedad. Y también es cierto que en el fondo tenemos que hablar de cómo recuperar el crecimiento, y eso tiene que ver con la educación, con un sistema tributario eficiente, con la innovación, con el apoyo a las pymes, y a mí no me parece que apoyar a las pymes sea tener un sueldo mínimo de 500.000 pesos ni una jornada laboral de 40 horas. Me parece que va por otro lado, digamos, me parece que una cosa son las declaraciones de buenas intenciones, que es lo que a todos nos preocupa, y otra cosa es cómo hacemos propuestas que se puedan financiar y que además sean sostenibles en el tiempo, ¿no? Cómo es importante asegurar el derecho de propiedad y retomar el tema de la sanidad de las cuentas fiscales. ¿Por qué hablo ahora de la sanidad de las cuentas fiscales? Porque gran parte del crecimiento que nosotros estamos viendo este año, en primer lugar, es consecuencia de la baja base de comparación del año anterior, algo que no se ha mencionado. O sea, si tenemos una base de comparación muy baja, este año vamos a tener un crecimiento alto, impulsado por el consumo, que a su vez fue impulsado por esta pésima política pública de los retiros, que lamentablemente muchos diputados y legisladores han votado porque les da votos y quieren asegurarse su sueldo y los beneficios que reciben, y además por ayudas fiscales, y tenemos que pensar que eso no es sostenible en el mediano plazo, ¿no, verdad? Las políticas públicas y la política fiscal tiene que volver a una trayectoria sostenible, y la ley de presupuesto está en esa línea, ¿no? Nosotros somos una economía pequeña y abierta. Para poner en marcha un plan importante de infraestructura,
necesitamos concesiones, y para que esas concesiones se operativicen, necesitamos inversión extranjera. Y para que la inversión llegue, necesitamos recuperar la senda de sostenibilidad. Con respecto al tema del gasto, no es resorte del Banco Central el gasto público. La política fiscal no es resorte del Banco Central. El Banco Central tiene una única meta, que es mantener la inflación dentro del rango meta, que está entre 2 y 4%, y lamentablemente, como consecuencia de las políticas de los retiros que se han aprobado, esta inflación ahora se nos está saliendo de control. Entonces el Banco Central lo que ha hecho muy acertadamente es tratar de atenuar este calentamiento que está viviendo la economía, y para eso ha subido las tasas de interés, y lamentablemente... Tiempo, Gabriela. Perfecto. Tiempo. De todas maneras, me habría gustado, y también lo voy a retomar al final, la participación del Banco Central, que la tocaste tú tangencialmente, que es correcto lo que tú estás planteando, indudablemente. Pero me habría gustado que lo hubiese un poquito profundizado. Bueno, la próxima pregunta va específicamente para el comando de José Antonio Kast, específicamente para Eduardo. Eduardo, no cabe la menor duda que hoy en día, ¿no es cierto?, el país está viviendo un clima de desconfianza, ¿no es cierto?, tremendo. Hay falta de credibilidad, hay una deslegitimación de las instituciones, y esto genera evidentemente también un clima que de una u otra manera afecta el comportamiento de las inversiones. Y esto puede llevar, y de hecho está llevando ya, que lo vamos a ver con más profundidad más adelante, está llevando de alguna manera a postergar proyectos de inversión. Y este va a ser justamente el escenario que ustedes, una vez que asuman la presidencia y que corresponda, va a tener que ser uno de los temas que van a tener que abordar. ¿Cómo ves tú, en perspectiva, esta situación donde hoy en día se están postergando proyectos que obviamente están afectando la parte productiva y consecuencialmente agudiza más la reactivación? ¿Cuál es tu opinión, Eduardo? Bueno, partiendo saludándolos a todos, gracias por la invitación. Creo que es muy bueno tener este tipo de instancias para confrontar ideas y en mi caso para presentar con mayor claridad el programa de José Antonio Kast. Dicho eso, Víctor, comparto absolutamente lo que tú acabas de plantear. ¿Ya? Qué importante, qué necesario para retomar el crecimiento es que tengamos certezas jurídicas, como lo decía Gabriela, que haya un clima de estabilidad, que no haya incertidumbre. ¿Ya? Eso es vital para tener crecimiento económico, para tener inversión, y eso en qué se traduce, por cierto, en mejores oportunidades de empleo y de mayores salarios. ¿Ya? Entonces, es importante resaltar que el crecimiento económico es tremendamente importante por muchas razones, pero principalmente porque es una tremenda herramienta para mejorarle la calidad de vida a los chilenos, y por otro lado, porque además el crecimiento económico permite aumentar la recaudación fiscal para poder desarrollar todas las políticas sociales que uno desea. No está de más recordar que en los últimos 30 años la recaudación fiscal ha crecido más de 6 veces, y de ese incremento en la recaudación, más del 80% ha venido por crecimiento económico y solo un 20% por reformas tributarias. Entonces, dicho eso, lo que nosotros tenemos que hacer precisamente es apuntar a generar este clima de estabilidad y bajar la incertidumbre. Y por eso es tan problemático cuando hay candidaturas que en su agenda ponen como primer tema generar incertidumbre para hacer transformaciones o cambios. Eso es muy dañino, y eso al final lo estamos pagando todos, independientemente incluso de quién termine electo. O sea, ya estamos viviendo hoy parte de una crisis generada, autoinfligida por culpa de candidaturas irresponsables que creando o alimentando este ánimo de incertidumbre están ahuyentando desde ya la inversión. Y más aún cuando hay una bajada programática que pone temas como una codeterminación, que definitivamente ahuyenta a inversionistas internacionales que qué interés van a tener de venir a invertir a Chile. Es que hay una posibilidad de que finalmente otros decidan qué pasa en el gobierno de esas empresas, o se plantean reivindicar el modelo económico de Allende o la revolución bolivariana chavista. O sea, eso espanta la inversión y genera incertidumbre. ¿Qué es lo que vamos a hacer por nuestro lado? ¿Qué es lo que tenemos contemplado? Ya, por una parte, apuntalar el crecimiento económico en todo lo que dice relación con transformación digital
del Estado, estamos incorporando nuevas tecnologías como el blockchain en la administración pública, ayudar en la transformación digital de las empresas, meternos en los temas de productividad. Qué importante es, y se mencionaba antes del mercado laboral, que toda persona que quiera trabajar pueda hacerlo en formato por hora, híbrido, teletrabajo y también por cierto trabajo presencial. Debemos aumentar la tasa de participación para que tanto mujeres y jóvenes puedan participar del mercado laboral, que muchas veces por una legislación que es antigua, que mira los años 60, la verdad es que dificulta esa participación. Nosotros tenemos contemplado también un potente programa de infraestructura que va a traer inversión y que va a permitir generar también nuevos puestos de trabajo. Estas infraestructuras consideran aeropuertos, ferrocarriles, obras de conectividad digital, hacernos cargo también del cambio climático y la necesidad de reforzar la disponibilidad del recurso hídrico con embalses, desaladoras. O sea, hay un conjunto de políticas que vamos a implementar para precisamente apuntalar el crecimiento. Y de hecho, en materia social, nuestro diagnóstico, y aquí voy terminando porque me queda poco tiempo, es que la frustración de los chilenos básicamente pasa por dos cosas. Eduardo. Bueno, ya subrayaré eso más adelante entonces. Lo vamos a ver, tiempo. Bueno, ahora le vamos a ceder la palabra a Guillermo Larraín en representación del comando de Yarna Proboste. Continuando con lo mismo, Guillermo, es preocupante y va a ser muy preocupante, como señalaba anteriormente, yo creo que los 2 primeros años de gobierno, a quien le corresponda. Y esto básicamente porque los estímulos fiscales que hoy en día está llevando a efecto el gobierno van a ser retirados. Y esto de algún modo responde al gran gasto que hoy en día estamos teniendo desde el punto de vista fiscal. Probablemente se termina, de acuerdo a datos entregados por la Dirección de Presupuesto, con un 31% de crecimiento. Y esto, de acuerdo al nuevo presupuesto, va a ser reducido para llevarlo al 22%. Esto naturalmente deja de manifiesto una insuficiencia probablemente de recursos y me gustaría saber específicamente, Guillermo, cómo van a enfrentar esta astringencia de recursos al cual ustedes se van a ver enfrentados eventualmente, sobre todo cuando van a existir y van a continuar las presiones sociales, van a continuar las demandas, ¿no? Y principalmente una serie de otras actividades que se están planteando en los programas, particularmente por Yarna Proboste, ¿no? Y cómo eso conversa con la participación del Banco Central, específicamente con las tasas de interés, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, Guillermo? Bueno, tal como mis antecesores, quisiera agradecer a la Universidad de Concepción y a ti en particular, Víctor, por la invitación. Es un gusto estar acá. Van a ser años efectivamente muy difíciles, donde va a haber que equilibrar bastante el uso y la intensidad de uso de los distintos instrumentos en el ámbito fiscal y en el ámbito monetario. Yo diría que nosotros primero, ¿cómo planteamos? La filosofía nuestra de la recuperación la hemos denominado reconstrucción para sanar. Creo que Chile estaba pasando por un periodo de una suerte de enfermedad social compleja, donde lo que cunde es la desconfianza, lo que cunde es el antagonismo, y eso tenemos que enfrentarlo con mucho realismo. Cuando acá se ha hablado de que hace falta certeza jurídica, es evidente. Yo creo que necesitamos recuperar la paz social para que haya credibilidad. Pero la credibilidad no se logra solamente porque yo la declare que de aquí en adelante va a haber credibilidad, porque hay un ambiente institucional, político, social, que hay que manejarlo bien. Y eso requiere destreza, requiere experiencia, requiere conocimiento, y nosotros tenemos la capacidad de poner esa destreza y ese conocimiento al servicio del país. Tampoco se logra la paz social haciendo una especie de sumatoria de demandas que distintos grupos hagan a través de la sociedad, porque cada grupo en particular no tiene ninguna conciencia de las restricciones que objetivamente existen en el uso de los recursos públicos. No solo hablo en el uso de los recursos financieros, que por supuesto son limitados, sino que también de la capacidad de ejecución del Estado de cada una de las iniciativas que uno tenga. Entonces, creo que hay que
tener un equilibrio que es complejo de diálogo con la ciudadanía para ir alimentándose de esas necesidades, pero también advirtiendo a la ciudadanía, dialogando francamente con ellas cuáles son las cosas que se pueden hacer y cuáles no se pueden hacer. Nosotros estamos plenamente convencidos, y un ejemplo muy claro en la reforma previsional, que me imagino que después podremos conversar, que tenemos los instrumentos para efectivamente generar condiciones de credibilidad y de conducción, si ustedes quieren, del descontento social hacia por el buen camino. Eso no va a ser fácil, va a costar plata, de manera que desde la perspectiva de los estímulos fiscales que tú preguntabas, Víctor, vamos a tener evidentemente una presión muy grande sobre el gasto. Nosotros creemos que parte de esto va a tener que resolver mediante una reforma tributaria, que nosotros estamos planteando una reforma tributaria ambiciosa que toca varios instrumentos, podemos conversar de ello después, pero también vamos a tener que recurrir a más deuda. Yo creo que eso es inevitable, que el Estado recurra a más deuda. Este gobierno hizo una política muy absurda de haberse desprendido de fondos soberanos cuando la riqueza, o más bien la liquidez de los mercados financieros era gigantesca, en lugar de haberse endeudado. Entonces, hoy ya tenemos menos fondos soberanos, tenemos que dejar de usar los fondos soberanos para guardarlo exactamente para lo que son y utilizar el instrumento de deuda con más certeza. Pero nosotros lo que pretendemos hacer respecto de la convergencia fiscal es crear un gran pacto tributario para poder ponernos todos de acuerdo en una convergencia fiscal a futuro. Bueno, damos por finalizado la primera ronda de preguntas. Vamos a pasar a la segunda ronda, y esta ronda de preguntas guarda relación con las expectativas económicas del país y los grandes desafíos que se van a tener que asumir. Y vamos a partir preguntándole específicamente a Eduardo Guerrero, representante del comando de José Antonio Kast, lo siguiente. Hace algunos días, la Cámara de la Producción y el Comercio se reunió con 37 gremios y a través de los cuales, ¿no es cierto?, hicieron una presentación de 100 medidas relacionadas con temas que van desde la seguridad hasta el comercio internacional, cuya finalidad en el fondo era plantear ideas que permitieran generar una sustentabilidad para el crecimiento económico del país. Dicho lo anterior, Eduardo, ¿sí? Sí. Dicho lo anterior, Eduardo, me gustaría saber, ¿consideras tú que estas medidas que está planteando hoy el empresariado son suficientes, suficientes como para poder llegar a buen puerto y permitan contrarrestar de alguna manera algunas opiniones negativas que hoy en día existen hacia el empresariado y que han surgido a raíz de algunos episodios? El caso Penta, el caso Soquimis, el caso recientemente, ¿no es cierto?, de las colusiones, en fin, todo ese tipo de eventos que de alguna manera comprometieron a la participación del empresariado. ¿Qué argumentos económicos de tu programa, ¿no?, de algún modo podría ser importante para contrarrestar estas críticas y ser lo suficientemente convincente para cautivar verdaderamente a la ciudadanía? ¿Cuál es tu opinión? Gracias, Víctor. Y justo me da pie para continuar con la idea que quería transmitir. ¿Cuál es el gran malestar que tienen los chilenos hoy en día? La verdad es que hay hartas cosas que a los chilenos les preocupan, pero me voy a detener en dos. Una de ellas, creemos a nuestro juicio, que es el malestar frente a los abusos e injusticias. Y por eso nuestro programa se hace cargo de eso y establece muy claramente que le van a caer las penas del infierno a todo aquel que haga trampa, se coluda o abuse, independientemente si se trata de un empresario poderoso, se trata de un político de larga trayectoria, o un juez de la República, o alguien que es familiar de supuestamente alguien importante. Porque precisamente ha sido eso, esa impunidad, la que ha dañado tan severamente la confianza pública. Y nosotros debemos recuperarla, ¿ya? Y también preservar mercados competitivos, ¿ya? Entonces, de ese tema nos hacemos cargo. Y de hecho, yo tuve la oportunidad de juntarme con la Cámara Nacional de Comercio y fui muy claro y enfático en transmitir esto. Y muchas veces, por la culpa de unos pocos, terminan pagando mucho. Y lo mismo a nivel de la clase política, entre el caso Publicam, caso F, caso Chile Deporte, caso Cabal, o sea, a nivel tanto de empresariado como a nivel político hay una serie de escándalos que quedaron
en una muy clara impunidad, por lo tanto es importante de que demos la señal correcta. Es un primer tema de frustración y nosotros nos hacemos cargo. El segundo tema de la frustración dice relación con el estancamiento de los ingresos reales de las personas. Del año 2012 a la fecha los ingresos reales se quedaron estancados, precisamente porque se frustró el crecimiento económico. ¿Qué pasó? La inversión, que era un 25% del producto, se cayó un 20% del producto. Por eso es tan importante retomar la inversión, retomar el crecimiento económico, porque eso es lo que nos va a permitir superar esta situación de estancamiento. Y en cuanto a las medidas concretas a nivel de las empresas, una de las cosas que para ellos era muy relevante y que nosotros vamos a apoyar con mucha fuerza en nuestro programa es la formalización de una serie de empresas que se crearon precisamente a raíz de la pandemia. Hubo gente que perdió sus trabajos y empezó a desarrollar una serie de iniciativas a través de plataformas digitales y es clave que esas empresas se formalicen. ¿Ya? Hay que Pero combatir. ¿cómo vas a contrarrestar, por ejemplo, esa imagen que hoy en día lamentablemente tiene el empresario? Bueno, precisamente en la medida que seamos muy claros en que no va a haber impunidad a futuro para quien haga trampa. Y por otro lado, relevemos la importancia que tiene la iniciativa privada, el emprendimiento, la libertad es lo que da las posibilidades de crecer. Efectivamente, hoy día, lamentablemente, producto de una serie de reformas de corte socialista, se ha dañado mucho la imagen de quien desea crear una empresa, quien desea emprender, y nosotros todo lo contrario. Lo que queremos es darle todas las herramientas, las facilidades para que los emprendedores, los que están creando startups, puedan desarrollarlo de buena manera. Y entre el pool de iniciativas que tenemos, de hecho, somos súper agresivos al momento de decir, ¿sabes qué? Vamos a bajar los impuestos. Vamos a bajar del 27 al 17% los impuestos a todas las empresas y a las startups y pymes, impuesto cero. Porque precisamente necesitamos fomentar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas y que haya más inversión en el país. Y estamos convencidos que cuando la gente vea que la inversión vuelve a nuestro país, que el crecimiento vuelve a tomar el ritmo galopante que alguna vez tuvimos, se va a reencantar con la iniciativa privada y va a valorar lo que están haciendo muchas personas con sus propios... Tiempo, Eduardo. Tiempo, Eduardo. Bien. Vamos a la siguiente pregunta, que les recuerdo estamos viendo el tema que guarda relación con las expectativas y desafíos. La pregunta siguiente está dirigida específicamente a Fernando Carmona, representante del comando del señor Gabriel Boric. La pregunta dice lo siguiente. En este último tiempo, representantes del comando de Gabriel Boric han venido deslizándose una serie de comentarios, ¿no?, que de alguna manera han generado, ¿no es cierto?, por un lado preocupación, desconcierto y desconfianza, inclusive en algunas personas y particularmente también en las empresas. Comentarios tales como el que deslizó el secretario general de la disculpen, el comentario que deslizó el secretario general de Revolución Democrática, candidato a senador, el señor Sebastián de Polo, cuando dijo que había que meterle inestabilidad al país, ¿no es cierto?, porque vamos a hacer transformaciones importantes, ¿no? O Nicolás Grau, cuando habló, ¿no es cierto?, de que su programa en un 90% era similar a lo que estaba presentando Jadot en aquella oportunidad. O cuando se planteó, ¿no es cierto?, asegurar viviendas a todos los inmigrantes sin importar su estatus legal, o imponer a los directorios, ¿no es cierto?, de las grandes empresas representantes de un 50% de trabajadores en estos directorios. Pero lo que más llamó la atención, sí, fue lo que plantearon dentro del programa, en la página 109, ¿no?, y que lo voy a citar textualmente, que se relaciona con el derecho de propiedad y las tomas de terreno. Dice, no habrán desalojos de terrenos sin solución habitacional para familias que se encuentren en una toma de terreno y están constituidas en una toma de terreno. Las familias permanecerán en él hasta que se encuentre una solución definitiva a su demanda de vivienda o su solución parcial, si hay que trasladarla de la toma a otro lugar. La pregunta específica es la siguiente. ¿Cuál es el verdadero rol que ustedes están considerando debiera jugar la empresa privada en la economía nuestra? Y al mismo tiempo, preguntar
¿no crees tú que este tipo de comentarios que se están haciendo, muchos de los cuales han sido desmentidos o se han tenido que retractar, independientemente de eso, lamentablemente queda en el aire flotando este tipo de situaciones? Por lo tanto, generan desconfianza, preocupación y naturalmente afectan las expectativas. Las expectativas se comienzan a hacer un poco más negativas y por lo tanto pueden afectar las decisiones también de inversión, fundamentales para el crecimiento económico. Me gustaría que abordara estos dos aspectos, Fernando, por favor. Muchas gracias. Primero, sobre las expectativas. A ver, si nosotros tenemos un Banco Central que está subiendo la tasa política y una política fiscal que sabemos que se va a restringir, lo más probable, lo que nos dice la teoría, es que vamos a tener un frenazo de la economía. Entonces, hay una expectativa sobre la economía en el corto plazo que va mucho más allá o que no responde al programa de gobierno, ¿ah? Y que es la con la que nos vamos a encontrar. Y lo segundo es que el escenario tiene mucha incertidumbre por dos cosas. Alguien lo decía recién, somos una economía pequeña abierta al mundo y por lo tanto nosotros somos tomadores de precios. Y al ser tomadores de precios la inflación nos pega fuertemente, ¿no? Y la inflación está presente a nivel mundial y es probablemente, si lo dice el Banco Central, la principal explicación del fenómeno actualmente. Y lo tercero es que vamos a tener un cambio en las reglas sociales en menos de un año. O sea, en junio del próximo año termina la Convención Constitucional y después va a tener que haber un plebiscito de salida. Y la expectativa razonable, y dada la composición de la Convención, es que tengamos reglas del juego nuevas y en algunos casos bastante distintas. En ese escenario, yo creo que el programa que propone Gabriel Boric es el programa que para lo que va a venir, para el Chile que va a ser, es el más realista y el que da más certidumbre, porque es el que avanza de manera concreta en esos cambios que hoy día podrían estar quedando en el aire. ¿Ah? Por ejemplo, sistema de pensiones, cuando... Bueno, ¿y qué rol asumiría, por ejemplo, en ese escenario que tú describes, el empresariado? No, para nosotros, primero hay que aclarar que nosotros creemos en el derecho a propiedad y entendemos que tiene que haber un sector privado dentro de una economía. Esta sigue siendo una economía de mercado, o sea, para resolverlo por ese lado primero. Lo segundo, lo que nosotros entendemos es que va a venir un fuerte rol del Estado y de alguna manera vamos a terminar con las soluciones privadas a problemas públicos. ¿Ah? Y eso es lo que va a empezar a pasar en salud, en educación, en vivienda. Pero eso no tiene que ver con que saquemos a los privados, sino con el fortalecimiento necesario del Estado en un escenario donde lo que se están exigiendo son mayores derechos sociales y probablemente, y ahí con Guillermo probablemente vamos a estar de acuerdo, lo que se necesita es un fuerte Estado democrático y social de derecho, como el que tiene Alemania. No sé si eso, y sobre las tomas, que solo para que se aclare, nosotros estamos proponiendo crear 80.000 soluciones habitacionales al año. Hoy día las familias en toma son alrededor de 90.000, las familias allegadas son alrededor de 600.000. Entonces nosotros estamos pensando en el lapsus de un año y medio, crear las soluciones habitacionales necesarias para terminar con las tomas. ¿No? Lo que nosotros no queremos es que en Chile sigan habiendo acampamentos con el nivel de ingreso per cápita que tiene el país. Pero por otro lado, eso no queremos hacerlo de manera de dejar a la gente en la calle, porque lo único que va a pasar es que se van a tomar otro terreno. O sea, necesitamos entregar soluciones reales, concretas y de largo plazo a esas familias, porque son familias y viven en este país y son compatriotas nuestros. Tiempo, justo. Bueno, vamos a la otra pregunta para el comando de Yerna Probot, para Guillermo Larraín. Guillermo, en el día de ayer el Banco Central, a través de Mario Marcel, presentó el informe de estabilidad financiera. Y en este informe vuelve a reiterar, ¿no es cierto?, la importancia que ha tenido, digamos, desde el punto de vista de toda esta situación que se ha venido presentando respecto a los desajustes, particularmente en el gasto, como consecuencia de los retiros a los cuales se ha visto enfrentada la
el sistema de pensiones. Y esto naturalmente ha generado grandes repercusiones en el mercado de capitales, con fuertes caídas en valores bursátiles, están cayendo los créditos, ¿no es cierto?, hipotecarios, etc. Y es más, el propio presidente del Banco Central, ¿no es cierto?, señaló lo siguiente, y cito textual: las campañas se focalizan mucho en lo nuevo que quisieran hacer los gobiernos, pero estos problemas que se van generando por esta vía significa que junto con aquellas cosas adicionales que se quieran hacer, van a haber muchas cosas que reparar, y si es que no nos hacemos cargo de estos riesgos y vulnerabilidades que están surgiendo hoy en día, obviamente vamos a seguir, ¿no es cierto?, en esta senda de desajuste. La pregunta es lo siguiente: ¿comparten ustedes, por ejemplo, este comentario? ¿Se hacen verdaderamente cargo, de algún modo, de esta situación que se está viviendo en términos de algunos desajustes? Particularmente porque se han propiciado, y la misma Yanna Proboste, ¿no es cierto?, ha propiciado y ha estado de acuerdo con el retiro, inclusive con el cuarto retiro. Entonces, esto es lo que le preocupa al Banco Central, por las repercusiones que desde el punto de vista económico y financiero está ocasionando al país. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso, Guillermo? Ya, bueno, efectivamente es un tema muy, muy grave y preocupante. Las personas que se pensaban comprar una casa durante el último mes han visto un incremento en el costo del crédito hipotecario de una manera impactante. Los plazos a los cuales se están otorgando estos créditos se han reducido. Entonces, efectivamente, esto es un buen elemento de lo que preguntas, Víctor, porque muchas veces estos temas de estabilidad financiera parecieran que fuera problema de los banqueros, y la verdad es que al final del día es problema de la gente. Los bancos saben cómo zafar de estas cuestiones, pero al final es problema de la gente. Entonces, tenemos que poner también en la ecuación de la transición, de cómo vamos a manejar las distintas propuestas que hagamos, que sean hechas de una forma que no generen estos problemas. Y ahí yo creo que, por ejemplo, la forma como se haga la transición del sistema previsional desde uno que va a terminar con la AFP a uno que crea algo distinto, pero que también va a llevar un pilar contributivo, como lo llamamos nosotros, es bastante crucial. Si eso se hace mal, la inestabilidad financiera que estamos viendo hoy día se va a seguir materializando en los próximos años. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con que el presidente del Banco Central llame la atención sobre este punto, y por lo tanto no tengo mucho más que decir, que nos tendremos que hacer cargo porque lo vamos a heredar. Ahora, ¿cuál es el problema con los retiros? Acá hay dos culpas de este gobierno que explican en parte esta cuestión. La primera, se ha dicho mucho, ¿no es cierto?, de que el gobierno llegó tarde, que no entregó los IFE en la cuantía y en la oportunidad suficiente. Eso lo estamos todos probablemente de acuerdo. Pero hay una segunda razón, que es que cuando queda este despelote en el mundo parlamentario es cuando el gobierno pierde el control de su mayoría. Y acá lo que ha ocurrido es que el gobierno no ha podido ordenar a sus parlamentarios, y al no poder ordenar a sus parlamentarios, lo que deja básicamente es un campo donde la competencia política entre muchos grupos que están absolutamente en competencia entre ellos, termina en situaciones como la que hemos visto, donde están todos en una competencia de la cual cuesta mucho salir, a favor de los retiros. Entonces, lo que hemos estado haciendo respecto al cuarto retiro en particular es acotándolo, es tratar de quitar el equilibrio político a favor del retiro como originalmente se pensaba, para que sea un retiro mucho más acotado, y poner un candado, un freno a cualquier otro potencial retiro. ¿Y por qué? Porque ahora vamos a hacer gobierno, porque tenemos capacidad de ordenar a nuestras fuerzas parlamentarias, cosa que este gobierno no tiene fuerza para hacer. Entonces nosotros, ¿por qué sí le vamos a poner ahora freno a esto? Es porque está en este equilibrio donde hay un gobierno nuevo que se va a instalar y que tiene capacidad de ordenar a sus parlamentarios, porque cualquier peso que salga hoy día del sistema es plata que se le está quitando al futuro sistema previsional. ¿Pero tú crees, Guillermo, que el cuarto retiro es responsabilidad del gobierno o es responsabilidad de los parlamentarios? Lo que digo es que la responsabilidad del gobierno no tuvieron, digamos, la generosidad de ponerse de acuerdo. No, si no es problema de generosidad, esto es competencia, igual que las empresas. Las empresas compiten, el sector político también compite. Entonces, quien pone orden en un régimen presidencial, que es el que tenemos,
es el gobierno. Cuando el gobierno no tiene capacidad de poner orden entre sus huestes, se desmorona toda la forma de articulación disciplinaria del sector político. Eso es parte de las razones por las cuales tenemos que cambiar de régimen político. Eso también es otra discusión que podríamos tener. Entonces, la responsabilidad del gobierno tiene que ver con su pérdida de credibilidad y su incapacidad de poder ordenar a su público, porque son ellos los que tendrían que haber estructurado un equilibrio que impidiera el retiro. Y no lo han hecho, y se impone entonces el equilibrio del Tiempo, retiro. Guillermo. Tiempo, Guillermo. Bueno, vamos a la próxima pregunta que corresponde para el comando de Sebastián Sichel. Y la pregunta es la siguiente. Hoy en día existe, decíamos, una gran incertidumbre, una gran inestabilidad, lo que está llevando a una gran demanda de activos en dólares. Y esto naturalmente está asociado también a salida de capitales. Y por otro lado, internamente hay mucha gente que está utilizando la compra de dólares como un mecanismo de refugio ante toda esta situación de desconcierto que se está viviendo, y por otro lado de la desvalorización que está generando naturalmente la inflación. ¿En qué medida crees tú que esta incertidumbre que se está presentando puede estar afectando, entre otras cosas, las decisiones de inversión, tanto para inversionistas nacionales como inversionistas extranjeros? La pregunta es para... Sí, te escucho. Estaba muteada. Bueno, muchas gracias, Víctor, por la pregunta. Tu pregunta concretamente era ¿en qué medida la incertidumbre está afectando esta la decisión inversión a los inversionistas nacionales esta como también a salida los de inversionistas capitales? Yo te diría que en total medida. O sea, de hecho, en el reciente informe de estabilidad financiera que ha dado a conocer el Banco Central, a propósito, hay que destacar que el Banco Central ha llevado a cabo una excelente labor en cuanto a la política monetaria. El principal riesgo que se ha visto, o el principal riesgo para la estabilidad financiera, de acuerdo a lo que mencionó el presidente del Banco Central, justamente proviene de las liquidaciones forzosas de los activos, que básicamente, y junto con la incertidumbre que hay, es lo que ha generado que las empresas no financieras y los hogares continúan sacando capitales fuera de Chile. O sea, el tema de que aumente la preferencia por activos en dólares es algo nuevo en Chile. O sea, normalmente la gente no apostaba a que siguiera la desvalorización del tipo de cambio. Lo que nosotros hemos visto en cuanto a aumento de tasas de largo plazo, la depreciación de la moneda y la caída de los precios en el mercado accionario, lo que se ha vivido en Chile es mucho más de lo que se ha visto en otros mercados internacionales. Y esto también, un poco recogiendo el punto que se había dicho anteriormente, para mostrar que no es tan así el tema de que la inflación que se vive en Chile es consecuencia de la inflación que se vive en el resto del mundo. La inflación que se vive en el resto del mundo en parte es ocasionada por el alza del precio del petróleo. Pero acá en Chile nosotros tenemos factores internos que tienen que ver con la demanda, con el consumo, que la inflación que estamos viviendo nosotros hoy en día, cuando vamos a terminar el año cerca de un 6% de inflación, es consecuencia de la irresponsabilidad que han tenido los políticos. No es consecuencia de que la inflación en el resto del mundo está alta. Sí, seguro hay un componente extranjero, pero hay un componente de irresponsabilidad de la clase política. Eso por el lado de la inflación, y como te respondía a tu pregunta, o sea, lo que está sucediendo acá, claramente hay un nivel de incertidumbre tan grande que por primera vez las familias y las empresas se están refugiando en el dólar, algo que nunca se había visto, para que sí todos nos demos cuenta de que lo importante que es la economía, lo importante que son las expectativas. O sea, es muy importante, o sea, es muy mezquina la visión que han tenido los legisladores, que han apostado por su interés personal en lugar de apostar por el bien común, que es el bienestar del país. ¿Okay? Bueno, es tu respuesta. Bueno, gracias, Gabriela. Por favor.
Bueno, damos por terminado el segundo bloque y vamos a ver ahora el tercer bloque, que está relacionado como tema con el sistema de pensiones, ¿no? Bueno, el sistema de pensiones, como bien sabemos, tiene una data prácticamente de 40 años. En el interín han pasado muchas cosas y siempre, ¿no es cierto?, han habido discusiones, todo el mundo se dio cuenta que el sistema propiamente tal comienza a presentar una serie de falencias que obviamente tienen finalmente como repercusiones y efectos bajas pensiones que empiezan a afectar a miles de personas, pensiones indignas. Hoy en día, por ejemplo, hace prácticamente 10 años que todavía duerme en el Congreso una reforma y que lamentablemente yo creo que aquí también ha habido un poquito, ¿no es cierto?, de falta de preocupación de parte de la clase política. Lamentablemente, ¿por qué? Y aquí estoy hablando en términos específicamente transversales, de izquierda y de derecha. Y esto finalmente ha llevado a que quienes han tenido que asumir estos costos son finalmente los pensionados. Hoy en día ustedes están planteando también nuevamente, fórmulas que en alguna medida esperamos contribuyan finalmente a encontrar una solución definitiva. Y ojalá, Dios quiera, así sea. Bueno, dicho esto, entonces, le queremos formular la siguiente pregunta al representante de Gabriel Boric, Fernando, para ti. Y la pregunta dice lo siguiente: ustedes, ¿no es cierto?, están planteando para el caso de las pensiones lo siguiente: un sistema público de pensiones que incluye, ¿no es cierto?, una pensión básica universal, más un sistema contributivo de reparto, una cotización de un 16%, pero empiezan a aparecer algunos matices que son los que en definitiva llaman la atención y mucha gente ya comienza a mostrar cierto grado de preocupación que vale la pena que ustedes puedan aclarar. El primero de ellos guarda relación, ¿no es cierto?, con que el trabajador pierde la propiedad de sus aportes ya que van a un fondo solidario, ¿no? Por otro lado, en este fondo solidario, el 40% de estos fondos va a ir a pensiones y un 60%, ¿no es cierto?, para el fondo colectivo. La cuenta de capitalización individual hoy se reemplaza, ¿no es cierto?, por las llamadas cuentas nocionales, ¿no?, que en el fondo es un verdadero registro digital donde se va a llevar el registro, digamos, de todos los aportes que están haciendo los trabajadores, ¿no? Lo otro, que ante fallecimiento estas pensiones no son heredables. Tampoco los fondos, no se menciona si se van a hacer o se van a poder hacer retiros o no se van a poder hacer retiros. Ahora bien, dicho esto, las preguntas que han surgido y que hemos recabado de una encuesta que hicimos nosotros en nuestra facultad están referidas a lo siguiente. Uno, ¿cómo y quién va a tener la facultad de elegir al órgano público que va a administrar el fondo de pensiones? ¿Cómo y quién va a elegir? Dos, la rentabilidad, específicamente a qué tipo de instrumentos, porque hablan de instrumentos. ¿A qué tipo de instrumentos e instituciones van a estar dirigidas estas inversiones? ¿Por qué? Porque pueden ser instrumentos de renta fija, variable, puede ser en Chile, o puede ser en el extranjero, puede ser en empresas, etc. Sería bueno que lo precisaras. Lo otro, las pensiones, específicamente, ¿qué factores, ¿no?, serán considerados en el cálculo para determinar las pensiones? Me gustaría que abordaran los tres temas, por favor, Fernando, que para nosotros las encuestas que vuelvo a insistir, que hicimos, es preocupante para la ciudadanía. Sería bueno que lo aclararas. Ok. Ya, esto es un tema súper largo, así que voy a hacer... Si no alcanza, lo puedes complementar posteriormente, no te preocupes. Ok, pero ya, Y la otra ronda. Solo decir que lo que nosotros, para hacer una introducción, lo que nosotros tenemos en Chile en el sistema de pensiones son seguros privados y lo que tenemos a nivel mundial en general son seguros sociales. La capitalización individual es un seguro privado, por lo tanto yo corro el riesgo yo mismo, me autoaseguro.
Y los seguros sociales, en general, como el que ustedes pueden ver en FONASA, son subsidios cruzados y nos aseguramos entre todos. ¿Eso qué genera? Que las tasas de interés van a ser, a las cuales van a estar expuestos los fondos, van a ser más estables porque van a ser, de alguna manera, colectivas, ¿no? Entonces no es al fondo al que estoy yo individualmente, sino al que estamos todos colectivamente, y eso todos sabemos que si distribuimos bien nuestros fondos en distintos vehículos de inversión, vamos a netearnos en una tasa más de largo plazo, que nosotros entendemos que, por lo que nos dice la Superintendencia de Pensiones, va a estar en algo así como el 3,5%. Eso va a depender específicamente en qué tipo de instrumentos vayan a invertir, o instituciones. Claro, pero si uno diversifica el riesgo en distintos instrumentos, lo que tiene que suceder, por teoría, es que se neteen el promedio, ¿no? Porque algunos van a subir, otros van a bajar, pero como estamos todos colectivamente en todos los fondos, en el promedio se tienen que netear en la tasa a largo plazo. Eso es lo que debiera ocurrir. Ahora, vamos a ponerle límite a esa inversión, así, igual que hoy día lo hace la Superintendencia de Pensiones. Hoy día las AFPs tienen límites de inversión, no pueden invertir en cualquier cosa ni a cualquier riesgo. Nosotros también vamos a seguir límites de inversión y vamos a poner límites también desde el punto de vista medioambiental y social. ¿Quién va a determinar a dónde van a ir esos fondos? Eso lo va a determinar una institución de carácter, va a ser similar a lo que hoy día es el Banco Central. Los directores van a tener que ser votados a partir de una terna en el Congreso de la República, no sabemos si va a haber Senado o no va a haber Senado. No va a estar, y esto va a haber una división muy fuerte, no va a estar sujeto al gobierno de turno, estos fondos no se pueden usar para gasto público, solo pueden ser usados para el pago de pensiones y van a ser invertidos con estos criterios de mejorar las pensiones de los trabajadores y trabajadoras. El órgano público va a ser de carácter constitucional, pues va a estar totalmente separado o va a tener independencia del gobierno de turno y el gobierno no va a poder tocar esos fondos. ¿Cómo se calcula la pensión? Bueno, la pensión se va a calcular a partir de lo aportado. ¿Por qué usamos las cuentas nocionales, que es una invención de los suecos? Porque nosotros ahí podemos resolver un problema que se produce en el reparto tradicional o antiguo, que es que en el reparto tradicional lo que hacía quebrar los sistemas de reparto es que se aseguraban beneficios, ¿ah? Uno aseguraba beneficios. Entonces, si el sistema no daba, esos beneficios asegurados tenían que ser pagados solidariamente por el Estado. Lo que aquí se va a asegurar van a ser las contribuciones. Y las contribuciones van a ir a dar un beneficio, pero que no va a estar definido, sino que se va a calcular. Entonces, a medida que nosotros lo que vamos a mantener es la justicia actuarial del sistema, que quiere decir que aquellos que hayan cotizado más y por más tiempo, que tengan mejores trayectorias laborales, en este sistema van a tener mejores pensiones. Pero además, de acuerdo al cálculo que nosotros hemos hecho, lo que queremos asegurar es que cualquier persona que hoy día esté en el sistema de pensión tenga una pensión más alta que la que tiene actualmente. Los que están más abajo, o con pensiones más bajas, evidentemente van a pegarse un salto mayor, pero de todas maneras los que tienen buenas pensiones o pensiones más altas también van a tener una subida en su pensión final. Eso para asegurar que no se pierda o que nadie tenga incentivo a dejar de cotizar durante su trayectoria laboral. Tiempo, Fernando. De todas maneras, te voy a dejar planteada la siguiente pregunta en relación a lo mismo para verla al final. En el cálculo de pensiones que ustedes están considerando, no solamente la rentabilidad, por lo que leí del programa, no solamente la rentabilidad y los aportes propiamente tal, sino que también están considerando algunas variables macroeconómicas, como por ejemplo el Producto Interno Bruto, ¿no? Como por ejemplo el nivel de salarios, digamos, y otros factores para este cálculo. Me gustaría que eso también me lo explicara. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Para el comando de Jana Provost. Específicamente dice lo siguiente. Hoy en día, ¿no?, los fondos de pensiones están constituidos naturalmente por los aportes que están
haciendo los diferentes trabajadores. Y estos fondos de pensiones se han venido constituyendo a su vez en los grandes inversionistas institucionales que el país tiene. Y es lo que está permitiendo, entre otras cosas, ¿no es cierto?, financiar grandes proyectos de infraestructura en nuestro país, también los créditos hipotecarios que veíamos anteriormente, en fin, una serie de cosas que son importantes. Sin embargo, la persistencia que se han venido presentando respecto a los retiros han ido mermando el stock, ¿no?, de ahorros que tiene el fondo. Antes del estallido social, incluso los fondos de pensiones llegaron prácticamente a 220.000 millones de dólares, y hoy en día, producto de los retiros, están llegando a 183.000 y tantos millones de dólares, de acuerdo a cifras de la superintendencia a agosto, ¿no? Y obviamente esto representa naturalmente casi un 66% del Producto Interno Bruto. Dicho lo anterior, entonces, la pregunta es lo siguiente. ¿En qué medida crees tú, Guillermo, que esta disminución que se está produciendo en los fondos de pensiones y una eventual eliminación de las AFP, ¿no?, y las reducciones que ya se produjeron en el fondo a través de los retiros, pueden impactar específicamente estas grandes inversiones que están haciendo estos fondos, ¿no? Y particularmente los efectos sociales, que no solamente son económicos, sino que los efectos sociales. Esto mismo que tú mismo hacías mención anteriormente, respecto, por ejemplo, a lo que va a pasar principalmente por todas las generaciones jóvenes, que van a haber alejado cada vez más la posibilidad de poder tener acceso a vivienda propia, porque van a cambiar definitivamente las condiciones de endeudamiento. Ya los bancos, ¿no es cierto?, redujeron, ¿no?, los años, digamos, para poder acceder, de 30 a 20 y algunos 15. Las restricciones son mayores, las tasas de interés van a ser mayores. Entonces, hay un efecto económico, pero también un efecto social. ¿Cómo ves tú esto, Guillermo, desde el punto de vista del uso de los fondos de pensiones en general? Pero me gustaría que partieras también explicando, o sea, respondiéndome en dos palabras, si hoy en día ustedes ya, el comando de Yarna Proboste, descartó la nacionalización de los fondos de pensiones como inicialmente lo había planteado. ¿Está descartado? Nunca fue planteado en el comando, fue planteado en un comando, en una ley previa, Sí, que firmado equivale por, más o menos a ella qué es lo que qué es lo que equivale a que Messi jugaba en el Barcelona y defendía esa camiseta. Hoy día está jugando en el Paris Saint-Germain y defiende otra camiseta. Hoy día es la camiseta del nuevo Pacto Social. Es un acuerdo político distinto que no existía hace un año atrás. Ella misma ni sabía que iba a ser candidata a la presidencia, por lo tanto es un mundo totalmente distinto. La nacionalización está totalmente descartada, tanto en el pilar contributivo actual. Las AFP van a seguir gestionando los recursos de que quieran quedarse en la AFP por el tiempo que sea. Y en el nuevo pilar contributivo, porque esto es bien importante, Víctor, el nuevo pilar contributivo no va a tener AFP, va a tener una parte de la AFP. Nosotros vamos a separar las AFP en funciones y la función de gestión financiera va a quedar básicamente, va a quedar parecida, digamos, con reglas nuevas, porque le vamos a meter mucho más fuerza a todo lo que tenga que ver con sustentabilidad y con inversión de recursos dentro del país para grandes proyectos de inversión, como tú decías, que ayuden, por ejemplo, a la transición ecológica y cosas de ese tipo. Pero este tema es muy importante porque efectivamente, si tú cortas el flujo de recursos que lleguen a los gestores de ahorro, llámense AFP o las futuras, digamos, gestores de pensiones que están en el segundo pilar que nosotros creemos, si tú cortas ese flujo, el impacto sobre la economía va a ser enorme. Y ahí yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque no se trata solo de decir que vamos a crear una nueva entidad que se va a poner de la noche a la mañana a invertir, porque eso requiere un conocimiento específico, requiere una institucionalidad que no es tan trivial de hacer. Nos da la impresión
de que si tú permites que haya una porción de esos recursos importantes que los gestionen actores privados sujetos a reglas nuevas, eso va a permitir que haya una transición mucho más matizada. De partida, porque las AFP van a seguir gestionando una buena parte de los recursos que hoy día tienen, no todo el mundo se va a cambiar. En el nuevo sistema están obligados a mantener, de ir al nuevo sistema solo los trabajadores jóvenes, el resto puede hacerlo en forma voluntaria según su parecer. Entonces, desde el punto de vista de la estabilidad financiera, nuestra reforma está absolutamente calzada. Ahora, respecto a las inversiones, a nosotros nos parece crucial que haya una mayor percepción de parte de la ciudadanía de que efectivamente el ahorro previsional le está generando un beneficio más allá de la rentabilidad. Es muy importante para el futuro de Chile que si, por ejemplo, nos queremos involucrar o con promoción de instrumentos por ejemplo, de política industrial, o con cambio climático, o con otros grandes desafíos que vamos a tener como país, el ahorro previsional esté disponible en buenas condiciones, sin que se subsidie desde el trabajador, sino que los subsidios provengan del Estado, pero que ese ahorro esté disponible para acompañar una agenda de transformación productiva que nos parece que es muy importante para recuperar el crecimiento que estábamos hablando al inicio, que no pude hablar de eso. Respecto al crecimiento, tenemos un problema los próximos 2 años, pero el problema más grave en realidad es cómo volvemos a crecer al 4 o 5% en un horizonte más largo. Para eso necesitamos paz social, necesitamos que las empresas se pongan a pensar a 10, 15 años plazo y necesitamos que haya capital, en este caso previsional, que sirva para catalizar estas otras grandes inversiones que son necesarias para la gestión de los recursos hídricos, para la transición ecológica, para la promoción de la pequeña y mediana empresa. Creemos que eso, en conjunto con un Banco Nacional de Desarrollo, van a permitir la mezcla de ambos, reconstruir la matriz productiva chilena de una forma muy útil para todo el mundo. Pasamos a la siguiente pregunta, dirigida a Gabriela Clivio, representante del candidato Sebastián Sichel. Gabriela, ¿qué aspectos destacarías tú, tu propuesta, que marcar una verdadera diferencia específicamente con lo señalado recientemente por Guillermo, del comando de Yanna Proboste, y también por el otro lado, digamos, de Fernando Carmona, del comando de Gabriel Boric? ¿Qué crees tú? ¿Cuál es tu sello que marque esa diferencia? Lo primero es que para recuperar la paz social que acaba de mencionar Guillermo, hace falta señales mucho más claras, ¿no? Y en ese sentido a nosotros nos parece que esta ley que pretende indultar a quienes saquearon las pymes y quemaron la propiedad hace 2 años en el estallido social no forma parte de la agenda de recuperación de la paz social. En segundo lugar, nosotros consideramos que nosotros queremos fortalecer las cuentas de ahorro individuales y por eso creemos que tiene que haber un aumento de un 6% de la cotización de cargo de empleador a las cuentas de ahorro personal de los trabajadores. Así como ahora me permití marcar el punto de diferencia en lo que se refiere a la paz social con Guillermo, también me quiero referir a lo que decía Fernando. Nosotros no consideramos que las cotizaciones en las cuentas personales son un seguro, son un ahorro. Son un ahorro que es individual de cada trabajador, que le ha costado trabajo reunirlo y que el día que ni Dios permita no esté, serán heredables para sus hijos. Y eso se pierde en la propuesta del comando de Gabriel Boric. Nosotros creemos que hay que fortalecer el sistema de ahorro previsional contributivo y creemos que es necesario asegurar la inviolabilidad de los derechos de propiedad de los trabajadores sobre sus propios ahorros. Sí creemos que hay que darle más libertad para elegir distintas alternativas de administración a los cotizantes o a los trabajadores. Sí creemos que hay que bajar las comisiones, sin desatender la calidad, pero también creemos que es necesario tomar medidas de más largo plazo, que deriven, por ejemplo, en aumentar los incentivos para la formalización del empleo. Y también creemos que tiene que haber una solidaridad en el sentido de que quienes nunca han ahorrado en el sistema de AFP tengan un piso mínimo garantizado. Y esa es una pensión básica universal
de 178.000 pesos para quien nunca ha ahorrado. Y pusimos ese número y ese monto porque está en línea con lo que es la línea de la pobreza. También existen personas que sí han ahorrado en el sistema de AFP, pero así todo no alcanzan a lo que es el salario mínimo. Para las personas que sí han ahorrado y no alcanzan al salario mínimo, nosotros proponemos, a diferencia de otras posturas, una ayuda o un aporte previsional solidario íntegro para quienes no alcancen el ingreso mínimo líquido, y este aporte previsional irá decreciendo en función de cuál sería la pensión autogenerada, digamos, de los trabajadores. Por supuesto que como es una medida focalizada en quien verdaderamente lo necesita, porque tenemos que cuidar los recursos públicos, en el entendido de que el Estado no produce, son los privados quienes producen, para quienes su pensión autogenerada alcanza los 600.000 pesos, no recibirán una ayuda de parte del Estado, porque lo que queremos es que el Estado se concentre en darle la ayuda a quien sí lo necesita. Nosotros no queremos aumentar el tamaño del Estado, pero sí creemos que el Estado tiene que hacer su trabajo de una manera más eficiente. Todas las reformas tributarias que se han hecho últimamente han aumentado la carga tributaria y, sin embargo, si uno ve la realidad, la sensación de insatisfacción de la población ha ido aumentando. O sea que claramente la insatisfacción de la población no disminuye porque aumentemos la carga tributaria. Entonces, yo creo que esa es una gran diferencia en nuestra propuesta. Nosotros queremos una pensión básica solidaria y una pensión básica universal que sea un piso a partir del cual se agrega la pensión contributiva, pero que los ahorros sigan siendo propiedad del trabajador porque son el fruto de su esfuerzo. Gracias, Gabriela. Muchas gracias. Tiempo. Bueno, pasamos a la última pregunta de esta ronda para el comando de Sebastián Kass. Específicamente Eduardo, ¿no? José Antonio Kass. José Antonio Kass. Eduardo, leyendo el programa económico de ustedes, me llama profundamente la atención la propuesta única que ustedes están haciendo respecto a las cotizaciones. Están considerando un 14% de cotizaciones y donde los 4 puntos porcentuales que exceden lo actual es también con cargo al trabajador. Y por otro lado, están proponiendo una pensión básica universal de 178.000 pesos, inferior a la pensión que está proponiendo el comando del señor Boric y el comando, ¿no es cierto?, de Sebastián Sichel. ¿No? La pregunta es, ¿a qué responde la determinación de estos valores? ¿Esto significa que a lo mejor se está pensando que tenemos fondos en demasía, que el problema de las pensiones estaría solucionado? ¿O hay alguna otra razón de más fondo, digamos, que ustedes están planteando? ¿Cuál es la verdadera razón? Víctor, muchas gracias por la pregunta. Me voy a hacer cargo de eso, pero no puedo dejar pasar, creo que un hecho político importante, y qué buena la aclaración que hizo Fernando del comando de Boric respecto de cuánto esperan ellos que renten las pensiones bajo su sistema. Él habló de que quieren aumentar la tasa de cotización al 16% y tienen una rentabilidad esperada de 3,5%. Cuando tú haces los números y por 30 años tienes una rentabilidad de 3,5%, el resultado final del monto acumulado no es otra cosa que componerlo del 57% por recursos aportados por el trabajador y solo un 43% por rentabilidad. Actualmente, quienes han cotizado por 30 años han tenido una rentabilidad real de 7,5%. ¿Qué consecuencia tiene eso? Que el monto acumulado actual, menos de un tercio, ha sido aportado por los trabajadores y más de 2/3 ha sido producto de la multiplicación y la rentabilidad. ¿Qué consecuencia tiene esto que estoy diciendo? Que aplicando la teoría de Fernando, del comando de Gabriel Boric, una persona que cotice 30 años va a terminar con un monto acumulado un 22% inferior al que tiene en el sistema actual. O sea, el monto acumulado va a ser todavía menor que el problema que tenemos actualmente. Y ahora déjame ir al marco general. Hoy día, ¿cuál es el problema? Que el monto acumulado no nos alcanza para poder dar pensiones dignas. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué es lo que afecta al monto? Son 3 grandes variables. Por una parte, el tiempo que la gente cotizó.
Hoy día vemos que quienes se están jubilando, más del 50% de ellos han cotizado 20 años o menos. Por lo tanto, es imposible poder cubrir tantos años de expectativa de vida después de haber trabajado, de que solamente cotizaron 20 años o menos. Por lo tanto, hay que hacer políticas que vayan precisamente a solucionar la laguna laboral, las lagunas previsionales, y eso es lo que nosotros estamos haciendo con nuestro programa, que precisamente consideramos, además de las pólizas de seguro frente a la cesantía, también que cubra el tema de las imposiciones. Eso es un tema. Lo segundo, la tasa de cotización, ¿ya? Que por cierto la estamos subiendo del 10 al 14% de manera gradual, siguiendo el crecimiento del índice de remuneraciones reales, porque no queremos dañar el empleo, por supuesto. Y un tercer elemento, y que lo vinculo con la primera idea que transmitía, es la rentabilidad. No da lo mismo quien administre los fondos. Si tú creas un ente político, ¿ya? Que no va a tener competencia, no vas a poder tener toda la rentabilidad que tú quieres para los fondos de pensiones. A nosotros lo que nos interesa es que la rentabilidad de los fondos que en nuestro modelo sí van a ser de los trabajadores sea la más alta posible. Porque en caso contrario se destinan esos fondos a temas políticos. Y es más, podemos estar frente a un caso de expropiación encubierta. ¿Qué pasa si es que los fondos se destinan, ahí Guillermo mencionaba, a financiar determinados proyectos o industrias que quiere fomentar el Estado? Si esos proyectos no son rentables o si esas empresas quiebran, finalmente fueron los recursos de los trabajadores los que se perdieron. Por lo tanto, es tremendamente grave que no se ponga el acento en que los fondos que son de los trabajadores tienen que buscar la mayor rentabilidad. Por lo tanto, si uno se hace cargo de las lagunas previsionales, aumentando el tiempo que la gente cotiza, se hace cargo de aumentar la tasa de cotización, que nosotros de hecho ahí también recogemos una propuesta del comando de Evópoli, de Ignacio Briones, que también queremos recaudar a través del IVA, a través del consumo. Y por tercer elemento, nos hacemos cargo de meterle todavía más competencia al sistema, que la AFP tenga más competencia a la hora de administrar los fondos, porque queremos que la rentabilidad sea mayor. Por supuesto que va a ser mucho más plausible entregar mejores pensiones en el futuro. No tiene ningún sentido, y va a ser una comparación muy ilustrativa, que si el metro funcionara lento y estuviera tochado porque nos faltan vagones, que alguien propusiera, hagamos una línea de metro completamente nueva, destruyamos lo que hoy día existe, hagamos otra línea para solucionar el problema de la falta de vagones en el metro. Es así de ilógico el pretender echar por tierra un sistema que hoy día tiene problemas, pero que están a la vista cuáles son las soluciones que tenemos que hacer. Tiempo, Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, que forma parte ya de la cuarta ronda de preguntas. Esta ronda tiene como particularidad, les señalaba anteriormente, que son preguntas aleatorias, ¿no? Y vamos a partir plantándole la pregunta a Gabriela Clivia, representante del comando de Sebastián Sichel, ¿no? Todo el mundo se ha informado, ¿no es cierto?, de que se está llevando a efecto el gran encuentro, ¿no es cierto?, en Europa relacionado con el tema medioambiental, ¿no? Y esto, de alguna manera, releva una vez más la gran problemática que el mundo tiene en relación al medio ambiente. Hoy en día los grandes desafíos son, ¿no es cierto?, llegar definitivamente a una descarbonización, a evitar la emisión de gases invernaderos, etc. Y esto ha llevado a que algunos países europeos estén colocando un arancel especial a los productos, ¿no?, que están proviniendo de aquellos países donde se sabe que hay alta contaminación. Y le están fijando alrededor de 50 euros por tonelada de carbón emitida, ¿no? Y esto ya se está pensando en hacerlo extensivo a sectores que son mucho más complejos, como por ejemplo la parte de acería, los aluminios, etc. Y esto porque, dadas las emisiones, per se, estas representan una externalidad negativa, ya que a escala global un país que no impone costo a los emisores, en la práctica están subsidiando a la industria, a su industria en desmedro del resto del mundo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto naturalmente lleva también a países como Chile a preocuparse de esto, y la pregunta es lo siguiente: ¿consideras tú que en Chile están dadas las condiciones como para poder aplicar una medida de esta naturaleza, que pudiera ser considerada como una práctica proteccionista en contra de la libertad de comercio internacional? ¿No? Y por otro lado, digamos,
¿en qué medida nuestro país podría colocar este arancel como una medida de protección a aquellos productos que estamos importando y que cuentan naturalmente con una participación de carbono altísimo? Entonces, ¿cómo se compatibiliza eventualmente una medida de esta naturaleza con las restricciones que hoy en día hay respecto al comercio internacional por parte de la OMS, que normalmente pudiera tomar este tipo de medidas como una medida de protección que atente contra la libertad del comercio internacional? ¿Cómo ves tú ese tema, Gabriela? A ver, Víctor, a mí me parece muy interesante esta pregunta. Para nosotros, el tema de la emergencia climática y de situación climática, pero no solamente la situación climática, sino el daño que ha producido la acción humana sobre la situación climática, que en eso nos diferenciamos de otros candidatos, es notorio. ¿Yo? Voy a contarte un par de cosas respondiendo a tu pregunta. Nosotros creemos que a lo que tenemos que apuntar, digamos, en primer lugar es y lo tenemos contemplado en el programa, la imposición de impuestos verdes, para de alguna manera desincentivar y penalizar lo que es la contaminación. En ese sentido tenemos un par de propuestas en nuestro programa, son los únicos impuestos nuevos que estamos considerando, o sea, cuando nosotros vamos a ver el programa nuestro, nosotros proponemos como nuevos impuestos o como aumento de la carga tributaria por el lado de los impuestos verdes. Nosotros proponemos un aumento del impuesto a las emisiones de CO2, que justamente nosotros hoy en día tenemos un impuesto muy bajito de $5 por tonelada y proponemos subirlo hasta $30 la tonelada. Queremos dar todos los incentivos para transitar hacia energías limpias y además de esto estamos proponiendo que se iguale el tributo o el impuesto a la gasolina con el impuesto al diésel. Hoy en día hay una diferencia entre 1,5 UTM para la energía más contaminante, que es el diésel, versus 6 UTM por metro cúbico que tributa la gasolina. Y además queremos ir retirando paulatinamente el crédito por impuesto específico al petróleo y al diésel. Pero nosotros tenemos una industria que es la industria de la minería, donde Chile es básicamente un país minero. Y lo que queremos también es transitar a energías limpias para la minería. ¿Y por qué te estoy mencionando esto? Porque justamente va en una línea contraria a lo que tú me estás diciendo, en el sentido de que en el fondo los diferentes países van a gravar a los productos que más contaminan o a las industrias que más contaminan, pero tienen que darle los incentivos al uso de energías limpias. Y nosotros lo que queremos hacer es que justamente Chile sea un líder en minería verde. Y en ese sentido, lo que va a suceder en algún momento es que los otros países con los cuales comercializamos, y que gracias a los acuerdos de libre comercio que tenemos, y queremos seguir profundizando en la línea de los acuerdos de libre comercio y mejorar nuestra inserción internacional, lo que va a suceder es que va a haber una selección hacia productos que tengan este sello verde. En ese sentido, nosotros, si lo que buscamos es ser líderes mundiales en minería verde, nos vamos a ver beneficiados. El camino de seguir profundizando la apertura internacional y la apertura comercial no va en poner nosotros una tarifa a los productos que contaminen, sino poner una restricción e importar aquellos productos que no contaminen, que es lo que queremos que nos pase a nosotros. Nosotros queremos a su vez incentivar el cobre verde o la minería verde y que en el fondo nosotros seamos los preferidos cuando comercialicemos con el resto del mundo porque nuestros productos tengan un sello verde. Y en ese sentido vamos a seguir favoreciendo y vamos a permitir que haya más comercio en lugar de poner restricciones al comercio. Va por ese lado la forma en que pensamos el mundo nosotros. Vamos a la siguiente. Gracias, Gabriel. Vamos a la siguiente pregunta. Fernando Carmona, representante del comando de Gabriel Boric. Hoy en día, Fernando, Chile ha usufructuado desde mucho tiempo, digamos, hoy en día estamos recibiendo los grandes resultados que generó el comercio internacional, producto de la apertura que Chile hace de su economía al mundo y se integra, ¿no es cierto?, a la gran globalización. Y esto nos ha significado firmar 26 tratados de libre comercio que nos han permitido conectarnos con prácticamente el 90% del PIB mundial y con una población que equivale al 70%, que obviamente representan potenciales mercados para nuestros empresarios pequeños, grandes, medianos, etc., ¿no?
Sin embargo, hoy en día está en una situación de espera la incorporación de Chile en el Tratado Trans-Asia-Pacífico, particularmente el TPP-11. Y esto, ¿no es cierto?, ya va prácticamente pegando para casi los 3 años detenido en el Senado, mientras que con anterioridad la Cámara de Diputados aprueba esta participación de Chile en el TPP-11, que dicho sea de paso, ¿no es cierto?, este acuerdo fue firmado por la presidenta Bachelet en el año 2017, aprobado por la Cámara de Diputados y hoy en día entrabado por el Senado. La pregunta es la siguiente, y sobre todo teniendo en cuenta que incorporarnos al TPP-11 significa para Chile incorporarnos a un potencial mercado de 500 millones de potenciales consumidores, lo que representa un 14% del comercio mundial específicamente. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué o qué opinan ustedes y por qué prácticamente se oponen a que Chile se incorpore al TPP-11? ¿Cuáles son específicamente las razones que ustedes tienen para evitar la incorporación de Chile, mientras países como China, Gran Bretaña están solicitando incorporarse a este gran acuerdo, a este gran tratado? Y Perú lo acaba recientemente de hacer, gobierno socialista. ¿Cuál es la razón, Fernando? Ok, sí, a ver, nosotros tenemos dentro del programa de gobierno un capítulo bastante extenso dedicado a la matriz productiva. Si uno mira, y estos son datos de la Universidad de Harvard, si uno mira la matriz productiva de Chile de hace 50 años y la mira hoy, va a encontrarse con una matriz muy, muy similar, que está enfocada en la exportación de recursos naturales, con muy poca industrialización, muy poca incorporación de ciencia y tecnología en esa exportación. Bueno, en 50 años algo hemos avanzado, pero cuando uno va a mirar, por ejemplo, la matriz productiva de Corea del Sur, uno se da cuenta que en realidad ellos en 50 años han diversificado y además porque diversificar es hacer otras cosas, pero además han complejizado su matriz productiva de manera de incorporar más ciencia y tecnología. Lo que nosotros estamos viendo en la matriz productiva chilena, y esto se fortalece, yo no digo que sea a propósito de, pero sí se fortalece con los 26 tratados de libre comercio, es que se profundiza una matriz principalmente extractiva y que repercute en una desindustrialización del país. Esto ya nos lo dijo la CEPAL. Nosotros hemos vivido, y no solo nosotros, sino Latinoamérica en general, un proceso de reprimarización de nuestra matriz productiva. Y eso es uno de los mayores problemas que tenemos, porque cuando uno va a ver el crecimiento medido en el PIB de Chile, lo que nosotros estamos viendo es un estancamiento, y eso lo han dicho muchos economistas, pero además que tenemos un estancamiento de nuestro Producto Interno Bruto, pero además el sector de transables se ha vuelto menos complejo. Fernando, Sí. disculpa que te interrumpa, pero Gabriela No, desde un comienzo nos comentó que tenía que retirarse ahora, entonces para que tenga la oportunidad de despedirse. Sí, estaba escribiendo para no interrumpir, perdón. Muchas gracias por la invitación, Víctor, por haber organizado esta instancia que encuentro que es tan interesante, sobre todo para que los alumnos se puedan informar. Les agradezco a todos, me tengo que ir, mis alumnos me están esperando. Ha sido un gusto, de verdad. Para lo que necesiten siempre estoy disponible. Que pasen un buen resto del día. Gracias, cuídense. Muchísimas gracias, Gabriel. Por Muchas favor, gracias. un placer. Cuídense. Igual. Disculpa, Muchas gracias, Fernando. No se preocupe. Entonces, lo que nosotros vemos en el caso de los tratados de libre comercio es que, y esto lo dice el derecho y por algo está considerado así dentro de la regla de la Convención Constitucional, es que los tratados de libre comercio entregan o son un mecanismo en que uno entrega soberanía. ¿Ah? Y por eso, cuando se hace la regla de la Convención Constitucional, se establece que no se puede o que tienen que de alguna manera entenderse con los tratados de libre comercio ya firmados, porque ya se entregó soberanía y si nosotros los llegáramos a pasar, entraríamos en problemas con los tribunales internacionales.
¿Cuáles son las condiciones que están colocando ustedes para no integrarse al No, TPP-11? lo que nosotros estamos pidiendo básicamente es que el TPP-11 no ponga reglas que nos impidan a nosotros la diversificación y la complejización de nuestra matriz productiva. Es largo entrar en eso, pero existen reglas o reglamentos que, porque en el fondo uno firma el tratado completo, no lo firma parte por parte. Cuando se aprueba en el Senado, se aprueba en su completitud. Entonces, si bien, y hay parte de las reglas que no nos permitirían en el futuro diversificar ni complejizar nuestra matriz productiva, porque hay compromisos que se establecen en el Tratado de Libre Comercio en ese sentido. Entonces, lo que nosotros estamos apuntando es a mirar todas esas reglas que a nosotros nos permitan o nos impidan la diversificación y la complejización de la matriz productiva, entendiendo que la reprimarización de esta matriz es uno de los problemas centrales en un decrecimiento sostenido en el PIB potencial del país. Ok, bueno, vamos a la siguiente pregunta. Esta pregunta está dirigida al comando de Jasna Proboste y la pregunta es para Guillermo. Guillermo, una de las grandes preocupaciones que tiene un gran sector social de nuestro país es el profesorado en nuestro país, el sector educacional. Y hoy existe lamentablemente una gran deuda con ellos, que data evidentemente desde hace mucho tiempo, el año 84 aproximadamente, cuando no se reconocen en aquella oportunidad una serie de beneficios que ellos tenían cuando fueron traspasados desde el ministerio a las correspondientes municipalidades. Obviamente quedó establecido por ahí en alguna parte que esto iba a ser recompuesto posteriormente y lamentablemente ha pasado mucha agua bajo el puente, varios gobiernos, varios ministros de educación y la historia se repite. Y se repite no solamente la historia, sino que también las promesas en términos de poder alcanzar una solución definitiva. En el interín han muerto cientos de profesores, ¿no? Inclusive, hace algún tiempo también, cuando estuvo la senadora Jasna Proboste en el Ministerio de Educación, ella también se compromete a buscar una solución, ¿no? Hoy en día está nuevamente planteando esa solución. ¿Cuál va a ser, crees tú, definitivamente la solución de los profesores que todavía esperan, ¿no es cierto?, con mucha ansiedad su solución? ¿Cuál crees tú que va a ser la solución? ¿Y cómo lo piensan financiar? Bueno, Jasna Proboste en este sentido ha sido súper clara, en el sentido que le vamos a dar una solución a la deuda histórica de los profesores. Ahora, el punto es cómo uno construye esa solución, porque cuando tú ves el debate, yo este es un tema sobre el cual no he trabajado directamente, pero cuando tú ves los temas, los cálculos que hay de la deuda histórica, la verdad es que los montos varían a niveles que son totalmente incompatibles unos con otros, o sea, en alguna parte hay un error grande. Yo diría que el compromiso de Jasna Proboste es solucionar el problema. Ese problema va a haber que encontrar una vía realista, conversando con el profesorado, realista en el sentido de que tenga algo que ver con las capacidades financieras que tiene el Estado, con los compromisos que está adquiriendo el Estado y de los cuales esos mismos profesores de alguna forma se benefician. Por ejemplo, Jasna Proboste está planteando en materia previsional una pensión básica universal de 225.000 pesos pareja para todos. ¿Ah? O sea, hoy día el pilar solidario, a medida que tú tienes más ahorro acumulado en tu cuenta, disminuye su aporte. Nosotros lo vamos a hacer totalmente constante, parejo, y por lo tanto, la pregunta es sobre específicamente la deuda histórica. No, el y tema de las por eso pensiones ya lo vimos. No, es que por eso es que te estoy contestando, Víctor. Lo que te estoy contestando es que la solución es una mezcla de muchas cosas. Tú no vas a poder encontrar un mecanismo único
que reconozca números que son totalmente imposibles digamos, de conciliar, porque hay gente que dice que son 11.000 millones de dólares, gente que dice que son 2.000 millones de dólares. Esas dos cosas no pueden ser las dos verdaderas al mismo tiempo. Tenemos que llegar a un acuerdo consensuado, conversado, dialogado con el profesorado, y que va a tener que considerar que hay otras necesidades que el Estado ya se está comprometiendo y que tienen que ver con la situación social del país. Por lo tanto, el resultado va a tener un componente específico para los profesores, por ejemplo. Bueno, podríamos especular algunas cosas, pero la verdad es que no, esa parte no está explícita en el programa, así que no quiero agregar, pero lo que sí es claro es que esto va a ser mediante un proceso conversado, un proceso dialogado, donde trabajando como personas que están interesadas en el futuro del país, el profesorado, podemos encontrar una solución que a ellos sea reconocido como una solución y que dé cuenta de todo el esfuerzo que está haciendo el Estado en otras áreas, como en pensión. Por eso lo menciono, porque también los profesores se van a ver beneficiados por el incremento de la pensión básica Ahora, universal, y de manera que tiene que ser paquete, no puede ser considerado un solo instrumento, van a ser varios. ¿Tú te jugarías con algún plazo específicamente? ¿Por qué? Yo entiendo que es una situación no fácil, pero esta respuesta que tú estás dando la he escuchado y la han escuchado muchas veces. Entonces, otra vez más, planteárselo, indudablemente que puede ser incluso hasta contraproducente. Lo que ellos quieren es que le digan, señores, esta es nuestra deuda, o por último, si no conocen verdaderamente el monto de la deuda, una mesa de conversación, una mesa de trabajo, eso es lo que y estoy fijar diciendo. fechas, acotar fechas, porque esto no puede seguir dilatándose. Y esto ha pasado gobierno en gobierno, de ministerio en ministerio. Ese es el problema. El ¿Te compromiso comprometes tú, de digamos, Encarna Proboste, con algún plazo? es que yo no me puedo comprometer, es la presidenta de la República que va a tener que comprometerse con un plazo. Veamos lo que ella dice, yo una vez que eso es, pero lo que es claro, Víctor, es que no, yo no tengo ningún cargo, así que yo no puedo comprometer un plazo. Va a ser ella que va a establecer un plazo, conversando con el mundo del profesorado, y un paquete que va a ser completo de varias cosas para poder dar solución a toda la quejante situación que ellos viven. Bueno, la última pregunta de esta ronda es la siguiente. Hoy en día han habido una serie, ya lo hemos tocado en las preguntas anteriores, ¿no es cierto? Mucha preocupación naturalmente por parte de los inversionistas. Y esto de algún modo responde a lo que señalábamos, ¿no es cierto?, respecto a algunas situaciones de incertidumbre, ¿no es cierto?, de inestabilidad, etc. Sin embargo, hay otro tipo también de hechos que de una u otra manera están generando todavía más inconvenientes y que hacen más difícil la situación para las decisiones de los empresarios. Por ejemplo, se está planteando, por ejemplo, una modificación en algunos de los programas de ustedes del pago de las indemnizaciones por año de servicio, ¿no? Otra cosa, que hay restricciones, ¿no es cierto?, respecto a los despidos. La jornada laboral, por ejemplo, en este momento se está planteando reducirla a 40 horas. Por otro lado, hay ciertas situaciones que de algún modo están afectando la productividad también la productividad en las empresas. Entonces, ¿en qué medida, ¿no? Y esta pregunta va dirigida específicamente al representante del comando de José Antonio Caz. ¿En qué medida estas variables que acabo de mencionar, que guardan relación con el mercado laboral, que significa aumentos en los costos de contratación y consiguientemente de despido, pueden afectar las inversiones, ¿no?, de nuestro país, y particularmente de los inversionistas que estuvieran eventualmente dispuestos a invertir en nuestro país? Eduardo. Gracias, Víctor. Quizá que me salió un pop-up con una pregunta, por lo que comenté antes, solamente aclarar que la recaudación para pensiones vía IVA se va a financiar no con alza de IVA, todo lo contrario, vamos a ir bajando el IVA, y al final de nuestro gobierno nosotros tenemos considerado que 17 puntos vayan a los ingresos fiscales de la nación y otros 2 puntos vayan a la cotización individual de quien consume.
Por eso es todo lo contrario a regresivo, como la gente que gana menos ingresos, prácticamente todo su ingreso se va a consumo, precisamente tiene ese carácter de poder aportar vía consumo a su futura pensión, y como decía antes, esta no es idea nuestra, sino que recogemos la muy buena idea del comando de Ignacio Briones. Voy a lo que tú me comentas, Víctor, el tema de las inversiones y rigidez en el mercado laboral u obstáculos. Nuestro programa tiene un pool de iniciativas que precisamente van al corazón de reactivar la inversión, de retomar el crecimiento económico. Y dentro de todas ellas, una muy importante precisamente se refiere a la legislación laboral. Hoy día nuestra legislación mira a los años 60 y no está mirando en la economía de hoy y menos la del futuro. Por eso yo antes ponía el énfasis en la posibilidad de tener contratos por hora, contratos con el trabajo de manera remota, en formato híbrido. Tenemos que ser capaces de aumentar la tasa de participación laboral. ¿Ya? Si queremos aumentar el ingreso de las familias, resulta fundamental que sean más miembros de la familia los que puedan trabajar. En ese caso, poder incorporar a las jefas de hogar, poder incorporar a los jóvenes y también a aquellos adultos mayores que también desean participar del mercado laboral. Por ejemplo, una medida adicional al tema de la legislación laboral es cómo nos hacemos cargo de que hoy día muchas familias, cuando tienen más de un solo hijo, destinan mucho tiempo movilizándose, yendo a buscar o a dejar a sus hijos a las distintas instancias en las que pueden estar, algunos en la sala cuna, otros en el jardín, otros en la educación escolar. Es importante que seamos capaces de subir, extender los horarios de la educación preescolar y también la sala cuna para dejar franjas horarias mayores disponibles para que quienes deseen trabajar puedan hacerlo. Hay estudios muy interesantes que abordan las dificultades que tienen las mujeres para poder trabajar, incluso existiendo en la sala cuna, porque los horarios que tienen los distintos niños que pueden haber en ese hogar son diferentes, por lo tanto no le da la posibilidad de que ellas se puedan insertar en el mercado laboral. O sea, estamos pensando en políticas que también recojan las necesidades que tienen las mujeres y obviamente también los jóvenes, que vemos que ahí es donde hay más dificultades. Y en relación con lo que tú hablas de indemnización o por años de servicio, una de las cosas que nosotros estamos hoy día discutiendo es la posibilidad de eventualmente tener una indemnización a todo evento, pero que sea una fracción de la renta del trabajador. ¿Vale? No estamos hablando de un mes por año, sino que porque precisamente no lo queremos imponer costos adicionales a las empresas, todo lo contrario, lo queremos que las empresas contraten más trabajadores. ¿Ya? Por eso también tenemos otra de las cosas que estamos discutiendo en el comando, es la posibilidad de cubrir imposiciones de quienes hoy día están en los salarios más bajos para incentivar la formalización. Hoy día el gran desafío que tenemos como economía, o uno de los grandes, es poder formalizar aquellas empresas y trabajadores que hoy día están en absoluta informalidad, que no tienen las garantías ni las regulaciones necesarias. Bueno, tiempo, Eduardo. Muchas gracias. Bueno, estamos llegando a la última etapa, que vamos a dar 2 minutos de tiempo para que ustedes puedan hacer réplica para aquellas preguntas o respuestas que se dieron y que de una u otra manera pueden haber aludido a algún planteamiento de ustedes. Ofrezco la palabra a Fernando. Ok, sí, bueno, el representante de CAS, Eduardo, planteó algo que a mi parecer como que hay problemas de base con respecto a cómo son los sistemas de pensión. Porque cuando él menciona que nosotros estamos diciendo que el 3,5%, y bueno, saca un cálculo, lo primero que olvida es que el cálculo que él tiene que hacer sobre el actual sistema de pensión, y que lo han reconocido las mismas AFP y por lo tanto han cambiado su propia propaganda, no es sobre un 10% de cotización, sino sobre un 12%. Por lo tanto, estos 2/3 no son efectivos. Segundo, él dice 7,8, pero todos sabemos, los que sabemos del sistema, que esa es la rentabilidad histórica. La rentabilidad actual es 3,8%. Y además sabemos, porque así lo ha dicho la Superintendencia de Pensiones, que es muy probable que la rentabilidad futura sea 3%. Entonces, cuando nosotros aseguramos 3,5, estamos asegurando más que la rentabilidad futura del sistema que estudia la Superintendencia. Pero además hay otro problema, y es que
como el sistema de pensiones pivotea tanto sobre la rentabilidad y las rentabilidades se han bajado tanto, aumentar en un 4% o en un 6%, como decía otra representante, la capitalización individual, no va a entregar mejores pensiones. De hecho, para que nosotros tuviéramos las mismas pensiones que entrega este sistema, si empezáramos a cotizar desde hoy, tendríamos que tener una cotización a la cuenta de capitalización individual de un 19%. Esto es algo que fue estudiado por DIPRES en el debate reciente sobre la reforma de las pensiones que inició el gobierno, que quedó finalmente paralizado en el Senado. Entonces, y cuando cuando saluda que lo que nosotros estamos proponiendo es comparable a un sistema de capitalización individual, la verdad es que no son comparables, no son comparables, no es el mismo sistema. Entonces calcular cuánto va a subir la pensión de una persona en el sistema de seguridad social a partir de cómo se comporta el sistema de capitalización individual es un error y por lo tanto termina resultando en este tipo de aseveraciones que no se ajustan a la realidad ni a un sistema de seguridad social en el que nosotros los cálculos menos optimistas y comparables a nivel internacional hablan de que las pensiones de las mujeres van a subir probablemente al doble, esto porque vamos a usar tabla unisex, y las pensiones en general, en el promedio, no va a ser igual para todos, como decía, con más bajas pensiones va a subir más, pero va a subir en un 50%. Entonces, eso es muy distinto a lo que plantea él, que en realidad nosotros entregaríamos peores pensiones, y esa conclusión él la saca porque tiene desconocimiento, digámoslo así, acerca de cómo funcionan los sistemas de seguridad social y cómo pagan su... Ok, tiempo Fernando, gracias. Eduardo, ha sido aludido tu planteamiento. ¿Quieres agregar algo? Sí, de todas maneras, a ver, voy a ser muy claro, Fernando. Los montos ahorrados, la idea es que se multipliquen, ¿ya? En promedio real, se han multiplicado una tasa del 7,5%. Si tú durante 30 años tienes una tasa del 3,5%, que es la que tú acabas de señalar, tú vas a terminar con un monto acumulado al final de 30 años un 22% inferior que con el monto que tienes actualmente. ¿Ya? Eso es matemática. ¿Ya? Podemos discutir de filosofía, pero no de datos. Esos son los datos. Ahora bien, lo que también me parece todavía más grave es que tú ahora reafirmes que la rentabilidad proyectada de los fondos debiese estar en torno al 3%, porque si tú miras la rentabilidad histórica, no tan solo en Chile, mira el S&P, ¿sabes cuánto ha rentado en los últimos 30 años? Sobre el 8%, y por eso, ¿y qué es lo que nosotros valoramos de nuestra AFP, de quien hoy día tiene que administrar? ¿Ya? Porque nosotros queremos meterle más competencia a la AFP, no queremos que esté solamente la AFP administrando el fondo, queremos que el día de mañana haya más actores que estén disponibles a cobrando menos comisión, hagan el esfuerzo por tener todavía mayor rentabilidad, porque es ahí donde se juega la posibilidad de multiplicar el monto acumulado durante la vida del trabajador, y que es ese monto acumulado el que va a permitir pagar las futuras pensiones. Estoy consciente que en el caso de ustedes, Fernando, no están considerando un modelo de capitalización individual, están considerando un modelo de reparto, lo que lo hace todavía más grave, porque los jóvenes que van a estar depositando hoy esos fondos en esta institución que va a administrarlos, que va a ser de carácter político, se van a utilizar esos fondos para pagar pensiones actuales, y cuando ellos se jubilen, ¿quién va a saber si es que van a estar los fondos, dada la pirámide demográfica, ¿no es cierto?, para poder pagarle pensiones a ellos? Por lo tanto, cuando se estimula o se establece que va a haber una rentabilidad del 3,5%, en realidad lo que se le está diciendo es que yo te doy un vale por y ese es mi compromiso para el futuro. Pero no hay ninguna certeza de que los fondos efectivamente se vayan a multiplicar a esa tasa. Y otro punto muy importante, que ojalá dé tiempo para que te pueda hacer cargo, de que ¿qué pasa con los fondos acumulados? Porque nosotros entendemos que estarían ustedes por un pepito paga doble. Nosotros, sabes que ya entregamos nuestra cotización a las AFP, ya pagamos una comisión por esos fondos. Ahora, esos montos administrados, si se eliminan las AFP, ¿quién va a pagar por la administración de esos fondos? ¿La gente va a tener que volver a pagar por esos fondos para que alguien me los administre? Eso para nosotros es de nuevo algo que es muy malo para quienes están ahorrando, porque van a tener que volver a pagar comisiones por algo que ya pagó. Tiempo, Eduardo. Muchas gracias. Guillermo,
Es tu turno. Yo creo que los dos están confundidos, porque las AFP, la rentabilidad en realidad tiene que ver con la rentabilidad del capital en la economía, no con quién hace la intermediación. Lo que le agrega a la intermediación es una parte menor. El grave problema de Chile es que la productividad ha caído y la rentabilidad del capital ha caído con ella. Mientras no logremos recuperar la productividad, la verdad es que da lo mismo. No vamos a volver al 7%, Eduardo, solo porque bajemos los impuestos. Y por otro lado, me parece sí que lo que hay que preocuparse es de generar condiciones para que crezca nuevamente la economía, para que aumente la productividad, y eso es lo que va a hacer que la rentabilidad sea mayor. Y en ese sentido yo tengo dos comentarios. Primero, yo estoy de acuerdo con Fernando en el principio de un Estado social y democrático de derecho, pero los alemanes han demorado 70 años en llegar a lo que tienen. Eso no es algo que uno llegue y de la noche a la mañana transforme porque la Constitución lo dice o porque estamos de acuerdo en un equilibrio político dado de que eso es lo que debemos hacer. Porque llegar y hacer todas las cosas que ellos han hecho toma 70 años. No vamos, la idea de que, por ejemplo, la participación de los trabajadores en los directorios, que es algo que yo lo viví en el Banco Estado y que funciona bien, no es algo que tú lo puedas llegar e imponer de la noche a la mañana en un tema como chileno sin que genere enormes disrupciones. Lamento decirlo, pero es así, genera enormes disrupciones. Por lo tanto, hay que pensar en formas distintas, más incitativas de que ello sea así. Y lo incitativo implica hablar con todos los actores para que se puedan acomodar a esta nueva cuestión. Si no es así, yo creo que esa idea de llegar a un Estado social y democrático de derecho a la alemana puede ser tremendamente disruptivo si es que no se explica bien el sentido. Simultáneamente, cuando se están subiendo los impuestos, cuando se están haciendo todas estas otras cosas que hemos conversado, tiene que hacerse en un ambiente que sea realmente de diálogo social, y yo creo que ese diálogo social es lo que básicamente Jasna Proboste está proponiendo a los chilenos como forma de enfrentar el futuro de Chile. Y respecto de la propuesta de José Antonio Kast, me asombra que básicamente estemos replicando, lo voy a poner de forma un poco cruda, pero que creo que ilustra, replicando el programa de Vigil, pero 40 años después sin habernos dado cuenta de todo lo que pasó en Chile. Mientras no logremos encaminar el país por el camino de la paz social, del diálogo, del entendimiento, entonces creo que va a ser muy difícil que podamos volver a tener inversiones grandes como alguna vez tuvimos. Los empresarios son racionales, ellos saben que hay un problema, tienen absolutamente claro de que si no resolvemos estos problemas, no va a haber inversión de largo plazo, puede que haya inversión cortita para hacer un edificio, cosas así, pero eso no nos va a sacar de la productividad al 1 y tanto por ciento que estamos creciendo hoy día. Bien, pues muchas gracias. Bueno, lamentablemente nos ha pillado el tiempo. Pero, Víctor, 30 segundos, dado que fue aludido por Guillermo. Nuevamente. Fue aludido. Oye, no, a ver, básicamente yo entiendo que efectivamente Jasna en su programa o en su proyecto de nacionalización de fondos, que todavía no le ha retirado la firma, porque está bien, tú dices que... Pero no hay nacionalización, eso es seguro. Eso está en su proyecto. Y después cuando yo lo explico en un No, no está en el proyecto. No. El programa de gobierno no tiene nada que ver con eso. En su proyecto de ley está, en el que ella firmó. No es su proyecto, es del senador Navarro. Tiene la firma de ella. Pero el programa de gobierno es otra cosa. Y ella tiene un Twitter reciente en el que explicó que la nacionalización se refería a invertir los fondos en Chile. Hoy día te cuento que las AFPs invierten fondos tanto en Chile como en el exterior. Por lo tanto, tener rentabilidades más altas es posible. Bueno, yo quiero darle las gracias a cada uno de ustedes, a los representantes de las diferentes candidaturas. En nombre de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Concepción, de la agrupación de ex alumnos de esta misma facultad, y en nombre también de la agrupación alumni de todos los ex estudiantes de la Universidad de Concepción, queremos darle nuestro cordial agradecimiento y al mismo tiempo desearle el máximo de los éxitos en lo que les toca todavía vivir y todavía trabajar en este proceso de campaña. Suerte, que les vaya muy bien. Muchas gracias por su atención y por su disposición y tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, a todos por la invitación. Chao, Fernando. Chao, Adolfo. Gracias a todos, que estén muy bien. Muchas gracias. Un gran abrazo. Gracias. Que les vaya bien.